Jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión práctica de la unidad didáctica de procesos de bebidas industriales, correspondiente a la 7ª semana. Antes de comenzar, por favor, con la sesión, quisiera que me confirmen si me escuchan adecuadamente. Sí, ingeniero, aquí se le escucha. Perfecto. Bien, por favor, atentos a la lista, ¿sí? Atentos a la lista. A ver. Fabián de la Cruz. Fabián. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes, Fabián. Guamán Díaz. Guamán Díaz. Morales Vega. Morales Vega. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Yanela. Rojas Medina. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Jocelyn. Roque Sandoval. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Malí. Ruiz Lara. Sally Rosas. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Tamayo. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Listo. ¿Alguien a quien no haya llamado, por favor? O que se haya conectado recién. Buenas tardes, ingeniero Castillo Méndez. Ok, Estefanía, ahora te anoto. Un momento. Listo. Muy bien. ¿Alguien más? Creo que ya estamos todos, ¿cierto? Bien, jóvenes, el día de hoy tenemos como parte del taller de esta semana la elaboración de cerveza artesanal, como les prometí. Por ahí me he comunicado con algunos integrantes de este y de otros grupos que pues han estado tomando la iniciativa ya de hacer su propio vino en casa, con lo que hemos avanzado la semana pasada. Pero esta es otra opción que creo que ustedes también pueden considerar, que es la elaboración de cerveza artesanal. De hecho, tengo conocimiento de que en Virú hay una empresa que se encarga de elaborar cerveza artesanal. El tema nada más es que se haga un poco más conocida de repente, pero ¿por qué no, pues, sacar un emprendimiento también en función a esto, ya que la tendencia, pues, de consumo de estos productos es creciente en realidad y de aquí para adelante pues el panorama que se avisora respecto al marketing que va a inyectar al mercado tanto Olinbev como Heineken, que son las dos marcas que ahorita prácticamente van a posicionarse en el mercado. Bueno, más que nada Heineken porque Olinbev ya a través de Bacchus está posicionada hace muchos años, pero van a inyectar una campaña de incentivar el consumo de cerveza y pues eso va a favorecer, como se dice por goteo, a los productores artesanales, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en consideración. Recuerden, por favor, de que vamos a trabajar el proceso artesanal desde la óptica de que ustedes puedan realizarlo en casa. Hay algunos procesos u operaciones más bien que son opcionales en este taller de elaboración, que no necesariamente si no los hacen, pues va a perder el nombre de cerveza artesanal, sino que hacerlos más bien les puede inyectar un poco de una calidad adicional desde el punto de vista organoléptico. Entonces, teniendo eso en consideración, vamos a empezar con el taller de elaboración de cerveza artesanal.
Y para poder ver ello, primero tenemos que tomar el flujograma, para el cual he tomado como base el flujograma que trabajamos en la parte teórica, la sesión teórica, ¿no?, de esta semana. Bien, las diferencias con el flujograma que ya hemos visto de elaboración de cerveza, que es desde el punto de vista industrial, y esta elaboración artesanal, pues, aparte de que cada operación va a tener sus cosas particulares, pues es la parte de inoculado, que se va a trabajar de manera independiente, porque digamos que a nivel industrial es cuestión de solamente echar las cantidades de levadura necesarias, pero a nivel artesanal pues hay que activar la levadura y hay que darle una especie de condiciones adecuadas para que puedan estas funcionar. Entonces, lo más importante es esto. Y hay 3 procesos o 3 operaciones adicionales que vamos a considerar nosotros en el proceso. Una es un clarificado utilizando bentonita. El gasificado, que podríamos usar un gasificado mediante una reacción química sin necesidad de un equipo gasificador. Y el pasteurizado, que al final es opcional, que nos va a permitir extender la vida útil de nuestro producto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar de cada una de estas operaciones y con sus detalles específicos de cada una de ellas. Y por favor, si hubiera alguna pregunta o inquietud, simplemente encienden su micro, hacen la consulta, o de lo contrario, pues, pueden escribirla a través del chat también. ¿De acuerdo? Hablemos un poco de la recepción. La operación de recepción es muy importante en la elaboración de cerveza. Recuerden que la calidad del producto terminado que nosotros vayamos a obtener va a depender de varias cosas. Va a depender, es cierto, de la levadura, va a depender del lúpulo, va a depender de la calidad del agua, pero también va a depender de la calidad del grano con el que empecemos a trabajar, ¿sí? Y para ello, pues, hay que tener ciertas consideraciones en cómo vamos a escoger los granos cuando los vamos a adquirir. Recuerden, por favor, que este proceso lo estoy trabajando desde la recepción del grano, sin maltear. ¿Por qué? Porque el malteado en realidad es una operación bastante sencilla, pero que las empresas normalmente lo trabajan dentro de sus operaciones, pero normalmente en otras plantas, ¿no? Tienen plantas malteadoras y tienen plantas de elaboración de la cerveza y de envasado. Entonces, yo lo estoy incluyendo para que sepamos desde dónde podemos partir en caso no consigamos malta, pero de hecho existe proveedores de malta ya para nosotros simplemente adquirir la malta y empezar a elaborar la cerveza. Si no tuviéramos la disponibilidad de malta, pues nosotros tenemos que maltear los granos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Recuerden pues que en primer lugar, antes de maltear los granos, debemos asegurarnos del calibre de los granos, que sean de una apariencia uniforme, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros veamos los granos no estemos viendo unos chiquitos, unos grandes, sino que veamos granos de calibre uniforme y dependiendo del tipo de grano, y aquí sí tenemos que dejar eso como una salvedad. Lo principal que vamos a utilizar es cebada, pero vamos también a poder utilizar otro tipo de granos y cada grano tiene sus especificaciones de calidad en cuanto a tamaño. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es tener una materia prima con granos de acuerdo al tipo de cereal lo más grandes posibles, ¿no? Entonces, calibre uniforme, granos grandes. Existen algunos proveedores en el mercado incluso que te venden los granos tamizados, es decir, a los granos ya les han quitado los granos pequeños y los contaminantes como piedras, palillos, etc., ¿no? Y te lo venden un poquito más caro. Entonces, créanme que cuando vamos a elaborar cerveza, a diferencia pues de otro tipo de productos tal vez, en donde para nosotros es más rentable comprar y seleccionar. En el caso de estos granos que ya te los venden tamizados, el costo de calidad de ese exceso, de ese sobreprecio,
está incluido dentro de los costos de fabricación. Entonces, si consigues a un proveedor que te pueda abastecer de granos ya seleccionados, adquiérelos. Es más, si los compras envasados, también los puedes adquirir. No hay ningún problema. Lo importante aquí, por sobre todas las cosas, más que el precio, es la calidad. ¿De acuerdo? Bien. Recuerden, por favor, que nosotros estamos tomando esto en consideración como cerveza artesanal. Recuerden que el enfoque de la elaboración de la cerveza industrial es obtener un beneficio económico. Por ende, ellos pues utilizan ciertos tipos de procesos en donde les permite obtener una mayor rentabilidad en costos. Pero en el caso de la cerveza artesanal, a diferencia de la cerveza industrial, se busca calidad, no se busca tanto el retorno, que es importante, sí, pero de por sí ya se sabe que la cerveza artesanal tiene un precio más elevado que la cerveza comercial. Eso ya está asumido por el mercado, digámoslo así, ¿no? Ahora, la diferencia de costos no es tanta tampoco, porque en realidad depende de la producción en volumen. Pero definitivamente, pues, es un factor que hay que tomar en consideración. Ahora, también es muy importante tomar en cuenta que, por ejemplo, nosotros vamos a buscar elaborar un proceso de cerveza a partir de granos malteados solamente, a diferencia del proceso industrial que incorpora azúcar. Nosotros lo que vamos a buscar es no incorporar azúcar. Eso es lo que vamos a intentar hacer. En todo caso, lograr concentrar un poco el mosto para poder elevar los Brix y no tener la necesidad de añadir azúcar. Entonces, recuerden también, por favor, que cuando van a adquirir el grano, deben ustedes verificar que no haya presencia de mohos, de algún contaminante microbiológico, porque eso implica que la composición del grano ya se ha visto alterada. Y todo eso, al final de cuentas, va a repercutir en la calidad del producto terminado. Entonces, como recepción es eso, básicamente, tomar cuidado de la calidad de grano que está ingresando a nuestro proceso. Una vez que tenemos recepcionado nuestro grano, vamos a realizar el malteado. ¿Qué es el malteado? Es un germinado parcial de los granos. ¿Qué buscamos con este malteado? Lo que nosotros buscamos es que el cereal, por ser una semilla prácticamente, genere en su interior, o mejor dicho, utilice los almidones que están en su interior para poder tomar energía y formar una nueva planta. Pero nosotros vamos a dejar que el grano haga ese movimiento hasta que bota los primeros germinados, sin clorofila, ¿no? ¿Por qué? Porque al hacer esa acción de germinación, los almidones se desdoblan en maltosa. Por eso es que se llama malteado el proceso. Entonces, la maltosa es un azúcar más simple que el almidón y que ya puede ser metabolizado a través de mecanismos enzimáticos por las levaduras presentes y por la temperatura. ¿Ok? Entonces, es muy importante tomar en consideración esto. Nosotros buscamos que el grano germine hasta cierto avance, pero no buscamos en sí que nuestro grano genere una nueva planta, sino que bote estos germinados pequeños que muchas veces se conocen como meristemos, que básicamente van a permitir que la composición interna de azúcares del grano cambie, ¿no? Y se conviertan en maltosa esos azúcares que puedan ser aprovechados por nuestro proceso de extracción con el agua y la temperatura. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este malteado? Ya ustedes seguramente han visto esto el semestre anterior. Estoy seguro que han tocado malteado de granos. Pero básicamente, de manera general, hablando de la cebada, porque estos tiempos difieren en realidad del tipo de grano,
Pero hablando de cebada, podemos decir que entre 3 a 4 días, con ausencia de luz y goteo intermitente, vamos a lograr que germinen de esta manera. Ojo, y esto también tiene que, está muy relacionado pues a la calidad de grano que ingresa al proceso. Si es un grano ya preseleccionado con, digamos, una calidad pues evidente, ¿no? Que se note pues que el grano ya ha sido pretratado, no ha sido saneado adecuadamente, inclusive si viene envasado mucho mejor. Entonces, digamos que el proceso de malteado se circunscribe a lo que ustedes están viendo. Pero si ustedes compran granos a granel, ¿no? Compran cebada a granel o cualquier otro grano a granel, pues ahí sí que va a tener otros contaminantes, tierra, algunos de repente son piedritas, palitos, etcétera, siempre se presentan en los granos. Entonces, ahí sí que es importante, o sería importante incorporar aquí, pues antes de hacer germinar, un lavado y desinfección con hipoclorito de sodio y pues definitivamente un oreado, ¿no? Para que pueda escurrir todo el grano y pueda entrar simplemente a germinación en estas cámaras con ausencia de luz, ¿no? Entonces, es un poco sobre el malteado. Recuerden, por favor, que, nuevamente se los repito, no es un germinado orientado a formar una nueva planta, sino que más bien buscamos elevar el contenido de azúcares simples dentro del grano, y estos nos van a ser útiles para la fermentación. Recuerden también que principalmente dentro del grano, después de haber malteado, vamos a encontrar maltosa y glucosa. Eso es lo que vamos a encontrar. Ambos son perfectamente metabolizables por las levaduras cerveceras, ¿ya? Entonces, eso respecto al malteado. Por favor, si hubiera alguna pregunta, simplemente me interrumpen y aclaramos la duda o inquietud, ¿de acuerdo? Yo voy a seguir avanzando. A ver, una vez que ya tenemos los granos malteados, que esto es parte, pues, en realidad, esto es Profe. parte... Sí, te escucho. Profe, disculpe, la importancia del malteado dentro del proceso de la elaboración de cerveza, ¿qué tan Ajá. importante? Clave, sin eso no puedes hacer cerveza. Ah, ya. O sea, todo depende de un malteado, entonces. Sí, si no malteas el grano, no tienes azúcares disponibles para la levadura, entonces nunca vas a formar alcohol. Ah, ya, profe, listo. Eso sería, claro, todo. Y eso, y no solo con el malteado, sino también con esta otra operación, que es el tostado. Porque el malteado, ustedes saben que va a generar una germinación natural del grano. Hablemos de la cebada, del grano de cebada. Una germinación natural que no se va a detener en el momento en que nosotros requerimos, sino que se va a prolongar hasta formar una nueva planta. Entonces nosotros tenemos que cortar eso. Solamente necesitamos que germine un poquito, ¿no? Hasta nivel de meristemos, sin formar clorofila. ¿Por qué? Porque es ahí donde están los azúcares concentrados, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden también que la germinación dentro de los granos se da por acción enzimática del mismo grano. O sea, naturalmente, dentro del grano hay una serie de mecanismos para poder dar o generar una nueva planta. Entonces, estos mecanismos, muchos de ellos, y específicamente los de la germinación, se dan lugar en base a mecanismos enzimáticos, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Desactivar estas enzimas. ¿Cómo vamos a desactivar estas enzimas? Ojo, no todas las enzimas las vamos a lograr desactivar con el tostado, pero las de germinación las vamos a desactivar con el tostado. Es así. Pero dentro van a haber todavía otras enzimas y es más, va a haber enzimas que se van a
activar con la presencia ya de las Saccharomyces o con la presencia de temperaturas elevadas con agua. Pero, por lo pronto, nosotros vamos a utilizar el tostado para detener la actividad enzimática de germinación, ¿sí? Con eso vamos a garantizar de que nuestro grano ya no siga germinando. Ahora, dependiendo del tipo de cerveza que nosotros vamos a elaborar, pues le daremos el tiempo y la temperatura de tostado, porque resulta que el tostado brinda características específicas organolépticas a la malta, ¿no? Y modificando temperatura y tiempo, nosotros podemos obtener maltas con sabor a chocolate, maltas con sabor a caramelo, maltas con sabor a café, dependiendo del tostado, ¿no? Eso es lo curioso de esto, por la gran cantidad de azúcares que contienen los granos, modificando estos parámetros de tostado, de tiempo y temperatura, podemos obtener resultados súper interesantes. De hecho, solamente el proveedor que está aquí en Trujillo, por ejemplo, de maltas, ya porque él se dedica a esto, solamente a maltear y tostar, él dispone de cerca, si no me equivoco, de 20 variedades de malta, ¿no? Y de esas 20 variedades de malta, por lo menos 12 o 13 son de cebada, que la única diferencia entre ellas en su calidad organoléptica es el tostado, el tiempo y temperatura de tostado, ¿no? Entonces, es un mundo en realidad, es toda una industria la maltería, ¿no? Pero realmente, pues, nosotros para poder elaborar nuestra cerveza necesitamos tostar. Ahora, para elaborar una cerveza artesanal, digamos que los tiempos y temperatura van a pasar a un, digamos, si lo vas a hacer en casa va a pasar a un segundo plano y más que nada tú vas a estar observando de qué color quieres que quede tu malta, ¿no? Dependiendo del color en el que quieres obtener en tu cerveza, más o menos le vas a ver el color a la malta. De repente, si quieres una cerveza negra, lo vas a dejar tostar bastante y te va a salir medio achocolatado o acafeinado. Y eso es perfectamente normal. Entonces, es importante tomar en consideración eso, ¿no? A nivel industrial, sí, temperatura y tiempo tiene que estar observándose constantemente. A nivel artesanal, pues básicamente orientado a la calidad organoléptica que esperas recibir en tu producto terminado. Ahora, ¿qué más debemos saber sobre el proceso de tostado o la operación de tostado? Que lo puedes hacer pues con un equipamiento muy, muy sofisticado o lo puedes hacer en una sartén como estás observando, ¿no? En realidad, pero si lo haces con una sartén, debes tomar en consideración de no llenar la sartén demasiado para que el tostado sea uniforme y se pueda repartir el calor, ¿sí? Eso, y hay que estar moviendo constantemente. Entonces, eso es un dato que les puedo dar sobre el tostado. Recuerden que este tostado también va a contribuir a que los azúcares que todavía quedaban, azúcares complejos dentro del grano, con la temperatura se empiezan a romper los enlaces y se hacen azúcares más simples también. Algunos se convierten nuevamente, o los que faltaban se convierten en maltosa, por ahí aparece glucosa y tal vez otros azúcares. Entonces, hay que tomarlo en consideración porque el proceso de tostado, digamos, también considero yo que si me dices qué proceso o qué operación dentro del procesamiento de cerveza consideras que son los puntos críticos, pues yo te diría malteado, tostado, fermentación, malteado, tostado, fermentación y por ahí el clarificado, ¿sí? Y el gasificado también. Esos serían unos puntos críticos importantes en el proceso, dependiendo de cómo esté diseñado cada proceso, pues, y dependiendo del nivel tecnológico que le demos, ¿no? Entonces, hay que considerar eso, por favor.
una vez que ya tenemos nuestros granos tostados, ¿sí? Tostados, vamos a proceder al molturado, ¿sí? El molturado en realidad no es una molienda en sí, es más bien un triturado, ¿no? Es un triturado del grano. Lo que nosotros estamos buscando en esta etapa, en esta operación del proceso, no es generar una harina, ¿sí? Lo que nosotros buscamos es trozar el grano, ¿sí? Incrementar el área de contacto del grano con el agua. Si nosotros tenemos un grano que tiene una superficie de contacto de X, por ejemplo, cuando nosotros lo dividimos en 4, la superficie de contacto incrementa hasta 3, 4X. Entonces, eso va a facilitar que el agua caliente logre su extracción completa de todos los azúcares que estén en el grano, ¿no? Entonces, esto es súper importante mantener un tamaño no al nivel de harina, pero tampoco pues a partir en la mitad los granos, ¿no? Es incrementar un poco el área de contacto, nada más. Ustedes están observando, es algo similar a lo que tienen que obtener, ¿no? No llega a ser una harina, pero tampoco pues puedes ver los granos en sí, ¿no? Ya están trozados totalmente. Entonces, recuerda por favor que el molturado es súper importante para lograr la extracción de los azúcares. ¿Qué pasa si no haces un buen molturado? Lo que va a pasar, tu producto no se va a malograr. Lo que va a pasar es que se va a quedar todos los azúcares en el grano y no vas a tener pues un rendimiento adecuado, ¿no? Digamos que en costos no te va a ser rentable. Entonces, es mejor aplicar un buen molturado para poder obtener mejores resultados en ese aspecto. Una vez que hemos hecho el molturado, vamos a pasar al pasteurizado, que en realidad no es propiamente dicho un pasteurizado, por eso es que le han asumido en la industria el nombre de cocimiento, en la industria cervecera. Le llaman cocimiento a un pasteurizado escalonado, si quieren llamarlo, pero que en realidad tiene como fin no solamente disminuir la carga microbiológica, sino su principal fin es, podríamos decir, inyectar pulsos de calor que permitan optimizar la extracción de azúcares del grano. ¿Ok? Esa es la idea. O sea, no es un pasteurizado propiamente dicho, por eso le llaman cocimiento. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Aquí ya les voy a dar cantidades, ojo, a ustedes. Yo en recepción no les he puesto cantidades, ni en malteado no les he puesto cantidades, porque probablemente, como hay proveedores de malta ya, entonces probablemente ustedes van a adquirir la malta de frente, ¿no? Más o menos el precio difiere en 2 o 3 soles por kilo. Digamos que si el kilo de cebada, por ejemplo, voy a poner un precio, no sé exactamente cuánto está. Si el kilo de cebada está, por ejemplo, 7 soles, el kilo de malta de cebada lo van a encontrar ustedes perdón, claro, el kilo de cebada, 5 soles, el kilo de malta de cebada lo van a encontrar ustedes por 7 soles 50, ¿no? Aprox. Entonces, ¿se incrementa un poquito el precio? Sí, pero ya ahí tienes pues todo un procedimiento que te ahorras, ¿no? Inclusive hasta el tostado mismo lo ahorras, ya viene todo listo para usar nada más, para moldurar más bien. Entonces, el que menos pues se va a ahorrar ese tiempo de repente y lo va a adquirir el producto ya malteado y tostado, ¿no? Pero por eso es que la formulación la he considerado desde aquí, desde directamente el pasteurizado. Cuando ustedes han hecho van a hacer el molturado, ¿sí? Ahí tienen que determinar qué cantidad de toda esa malta, qué cantidad va a entrar. Si va a entrar todo porque todo está en buenas condiciones, o inclusive van a seleccionar algo y van a sacar de repente algún
contaminante también, no lo sé. Pero lo que deberían ustedes hacer es, cuando ya están pasteurizando, por cada 500 gramos de malta ya tostada, deberían usar 1 litro de agua. Y aquí, pues, hacer referencia a todas las explicaciones que ya hemos visto sobre el tipo de agua que debe entrar a nuestro proceso. Ya nosotros lo hemos tocado a profundidad ese tema. Sabemos que el agua no puede ser un agua comercial, no puede ser un agua potable simplemente, tiene que pasar por una serie de procedimientos. Y pues esta agua ingresa a nuestro proceso a razón de 2:1, ¿no? Es decir, 1 litro de agua y 500 gramos de malta. Ahora, estas cantidades son fijas, no son fijas, son aproximadas, porque las cantidades van a variar de acuerdo al grano. A veces, de repente ustedes no van a querer hacer una cerveza solo de cebada, van a trabajar con centeno, van a trabajar con trigo, con maíz, y esto sí hace variar estas cantidades, ¿no? Pero por lo general, pues esta es la cantidad que se usa, ¿no? Por cada 500 gramos de malta, 1 litro de agua. Ahora, hay otra cosa, y es justo lo que les estaba mencionando. En esta etapa de cocimiento se añaden también los grits. Este término no lo habíamos visto, pero ustedes sí saben qué significa. Grits son los adicionales que se van a incluir a nuestra formulación. Les mencioné en la sesión teórica que a veces usamos como grits arroz, ¿no? Para darle ciertas características y cierto contenido, pues, de azúcares a nuestra mezcla, característicos, ¿no? Que el arroz puede aportar, o inclusive para las cervezas que son rubias, por ejemplo, nosotros utilizamos el arroz porque le da una mayor claridad a la cerveza. Entonces, todos los grits que nosotros quisiéramos agregar, sean arroz o sea cualquier otro grit, cualquier otro grano que se desee agregar, se debe añadir por sustitución. ¿Qué quiere decir? Sustituyes 1/3 de la malta y le agregas los grits, ¿no? A razón de 1/3, pues, ¿no? Entonces, añade los grits, o puedes hacerlo todo si vas a trabajar maltas, cervezas negras, o oscuras, o red lager, trabájalo sin grits. Eso es lo que te recomiendo. Si vas a trabajar cervezas rubias, puedes usar algunos grits como centeno o arroz que le dan mayor claridad al producto. Es una sugerencia nada más. Bien, entonces, en cantidad es una sustitución de 1/3. ¿Ok? Y aquí ya empezamos a hablar un poco de las temperaturas. Una vez que ya tienes tu agua y tienes tus granos, ¿qué es lo que vas a hacer? Primero, vas a activar la extracción de azúcares, ¿sí? Ustedes saben que el agua convencional de por sí es solvente del azúcar, pero saben también que cuando elevan la temperatura es más soluble el azúcar, ¿cierto? Y seguramente ustedes no me dejarán mentir, a veces cuando van a preparar un almíbar o cuando han preparado un almíbar y tratan de diluir todo el azúcar en frío, se dan cuenta de que el azúcar pues queda todavía grumoso y no se disuelve bien, pero cuando lo empiezan a calentar se termina de disolver todo. Lo mismo ocurre aquí, a diferencia de que ustedes no van a añadir azúcar, sino lo que van a añadir son granos que dentro del grano trozado contiene azúcar. Entonces, de por sí el agua fría ya tiene una solubilidad pero muy baja, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a incrementar la temperatura hasta 40 grados y lo van a dejar ahí por 30 minutos. ¿Por qué? Porque a 40 grados se activa la extracción de los azúcares más simples, ¿ok? Los azúcares más simples a 40 grados nomás se van a disolver en el agua. Y obviamente tienen que estar moviendo, pues, ¿no? Para que puedan facilitar la extracción. Una vez que pasan los 30 minutos, ¿sí?
vamos a elevar la temperatura lo más rápido posible hasta 55 grados y le vamos a dar 30 minutos más. Aquí las enzimas que les mencioné que todavía quedaban por ahí en los granos, van con efecto de la temperatura a terminar el desdoblamiento de los azúcares compuestos y van a permitir que salgan de manera de azúcares más simples a la mezcla, ¿no? Entonces, 55 grados por 30 minutos más, ¿de acuerdo? 55 grados por 30 minutos más. Luego de que pasó ya esa hora de los 40 grados y de los 55 grados, pasa esa hora, incrementan la temperatura de golpe hasta 90 grados Celsius y cuando está en 90 grados Celsius van a dejarlo ahí por 30 minutos. A los 90 grados Celsius, jóvenes, viene la adición del lúpulo, ¿ok? A esa temperatura, donde es más soluble el lúpulo. Y lo van a dejar por 30 minutos que se mantenga la temperatura, moviendo obviamente para facilitar la integración del lúpulo. Una vez que pasaron esos 30 minutos, llevan a ebullición, es decir, incrementan la temperatura hasta que alcance el punto de ebullición del mosto y lo mantienen por 30 minutos ebulliendo, ¿no? Digamos que podemos decir que en términos energéticos son 2 horas de calor que tienen que estar inyectando constantemente. Entonces, no es muy conveniente trabajar cantidades muy pequeñas, pues, ¿no? Lo más conveniente sería trabajar, pues, por lo menos 20 litros para poder obtener algo de rentabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, respecto al pasteurizado, por favor, ¿hay alguna pregunta? Porque siempre aquí salen dudas a veces. El pasteurizado o el cocimiento es súper importante. Por favor, si hubiera alguna pregunta, me hacen saber. Profe, Sí, te escucho, te escucho. ¿por qué es esa diferencia de temperaturas y la diferencia de tiempo, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Es que es porque, o sea, ¿hay alguna razón o es porque simplemente, no sé? Porque Sí, yo veo que de 40 grados, de 55 grados y luego al final de 90 grados. Pero sí, y, o sea, ¿cuál es la lógica de eso, no? la lógica es la siguiente, Edson. Mira, a 40 grados salen los azúcares simples. Les das 30 minutos para que salga primero todo lo simple. A los 55 grados, por acción enzimática, se terminan de desdoblar los azúcares compuestos y se convierten nuevamente en simples. Le damos ese tiempo de 30 minutos para que sigan saliendo a manera de simples, pero a esa temperatura de 55 grados. A esa temperatura es que actúa esa enzima, pues, que permite esta extracción y este desdoblamiento de azúcares compuestos en azúcares más simples. Y la temperatura de 90 grados tiene que ver, pues, con el lúpulo, ¿no? Tiene que ver con el lúpulo. A esa temperatura es mucho más soluble e integrable el lúpulo y tampoco es tiempo, pues, no es conveniente que el lúpulo se agregue desde que recién está empezando la extracción porque satura la mezcla. Entonces, esa es más o menos la lógica, Edson. Ahora, esto depende en sí del tipo de malta y el tipo de cerveza que vamos a hacer. Existe una diferencia entre las cervezas industriales y las cervezas artesanales en este aspecto. Por ejemplo, las cervezas industriales normalmente trabajan 40, 50, 65, 70 y de ahí llegan a ebullición de frente, ¿no? O sea, trabajan mayor diferencial en estas temperaturas de cierta manera para poder garantizar la extracción, porque a ellos les importa mucho el rendimiento. Nosotros con estos golpes, digamos, de temperaturas diferentes, sí vamos a lograr una buena extracción, pero definitivamente la extracción que se hace a nivel industrial es mucho más optimizada, pues, ¿no? Pero tecnológicamente hablando, también la inversión que ellos hacen es mucho más alta. Entonces, nosotros podemos trabajar temperaturas de este tipo. Ahora, dependiendo del grano, a veces esos 55 se transforman en 60, a veces esos 40 se transforman en 45. Ahí tiene que ver ya con la fórmula de cada empresa, de cada productor. A lo mejor
uno de los productores dice, no, a mí me sale mejor con 45, perfecto, hazlo con 45. A mí me sale mejor con 60, perfecto, hazlo con 60. Yo les estoy dando simplemente una línea base, pero en realidad ya haciendo las cosas es que se va puliendo estas fórmulas, ¿no? No sé si respondí tu inquietud, Edson. Sí, profe, y tengo otra preguntita. Lo que se busca en este proceso es la extracción de los azúcares, o aparte de los azúcares también se extraen algún componente extra, o sea, como proteínas, no sé, carbohidratos o vitaminas de la solución. Sí, sí, salen otros componentes, pero digamos, tu prioridad es el BRICS. O sea, tu prioridad es extraer la mayor cantidad de azúcares presentes en el grano. Pero conforme extraes azúcares, efectivamente también se van extrayendo proteínas, se extraen otro tipo de carbohidratos, se extraen otro tipo de componentes de los mismos granos, ¿no? Característicos de los granos, que no van a estar tan ligados con el proceso de fermentación, sino más bien con los componentes aromáticos de la cerveza. Ah, ya, ¿Sí? profe. Listo. Eso era. Perfecto. Entonces, cocimiento, hasta ahí estamos excelente. Muy bien. Avancemos entonces. Les decía sobre el lupulado. Yo lo he puesto como una operación aparte, pero ya les dije, a partir de que llega a 90 grados, ahí añaden el lúpulo. Recuerden que el lúpulo en realidad es multipropósito. ¿Ya? Aquí he puesto algunas de las cosas para las cuales se añade lúpulo. Antes de hablarle de las razones por las cuales vamos a añadir el lúpulo, deben saber ustedes la cantidad. Se añade aproximadamente, y digo aproximadamente ¿por qué? Porque esto varía, hay un rango de 4 a 8 gramos de lúpulo por cada 500 gramos de malta inicial. Pero nosotros lo hemos trabajado con 6 y nos ha dado muy buenos resultados organolépticos, ¿no? Entonces, de 4 a 8 está permitido. Mientras más lúpulo le pones, obviamente más amargo va a ser tu cerveza, más amarga va a ser tu cerveza, ¿sí? Entonces, si tú esperas obtener una cerveza amarga, me imagino que también quieres que sea pues elevada en grado alcohólico para que sea pues una cerveza más fuerte, ¿no? Depende ya muchísimo de el producto terminado que deseas obtener. En realidad aquí el elaborar cerveza es mitad ciencia y mitad arte, ¿ok? La creatividad está en realidad muy relacionada a la elaboración de la cerveza. Entonces, por ese lado, muy bien con los pequeños emprendedores, ¿no? Porque cada uno es capaz de poder identificarse con una marca específica, creada por ellos mismos, ¿no? Eso es lo súper importante. Ahora, ventajas y desventajas del uso del lúpulo. La desventaja es que se te puede amargar mucho tu cerveza. Esa es la desventaja. Pero las ventajas es que te aporta aroma, ¿no? Incluso en lúpulos también hay toda una variedad de lúpulos que tienen pues aromas cítricos, aromas un poco más dulces, aromas un poco más amargos, ¿no? Aparte del amargor que le brinda a tu producto. Ahora, el lúpulo es es una especie de alcachofa chiquita, ya les había mencionado eso creo, que es familia del cannabis, ¿no? De la marihuana, es familia, pero no tiene ninguna propiedad alucinógena, sino que más bien se utiliza pues para poder darle este contrapeso al dulzor de la cerveza, no, al dulzor normal de la malta, ¿no? Ahora, el lúpulo también tiene acción antimicrobiana y el lúpulo también está relacionado con la espuma de la cerveza, ¿sí? O la corona de la cerveza. Está muy relacionado. De hecho, dependiendo del lúpulo que nosotros agreguemos, vamos a obtener una mejor o peor, no podemos decir peor, sino una mayor cantidad de corona o una menor cantidad de corona. La interacción del lúpulo con la levadura es lo que genera eso, ¿no? Entonces, usar lúpulo en realidad es súper, súper importante. De hecho, antes no se usaba lúpulo
en la antigüedad, por eso es que las cervezas eran dulces, ¿no? Las cervezas eran dulces, no había ese contrapeso en la bebida, pero con el tema del lúpulo también se ha mejorado pues el producto terminado. Ahora, ¿qué les puedo decir respecto al lúpulo? A nivel Perú, no existe ningún productor de lúpulo a nivel nacional. Todo el lúpulo que se consume a nivel nacional es importado. Y esto principalmente responde a la elevada demanda, pues, de las grandes empresas que no pueden fiarse, pues, de productores pequeños, ¿no? Tienen que importar el lúpulo peletizado, así como ustedes lo están viendo, en forma de pastillitas o de pellets, ¿no? Entonces, sería una buena oportunidad también un modelo de agronegocio de productores de lúpulo, ¿no? Y para los productores artesanales a nivel nacional, por ejemplo. Porque este es un producto que sí es bastante demandado, pero también debe tener ciertas peculiaridades en su cultivo, por eso es que no se cultiva aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, sin embargo, el lúpulo, aquí ustedes en cualquier proveedor de insumos de cervecería encuentran diversos tipos de lúpulo. De hecho, el proveedor también que está aquí en Trujillo de estos insumos, tengo entendido que tiene cerca de 10 variedades de lúpulo diferentes, ¿no? Entonces, ahí también pueden adquirir lo que necesiten respecto a eso. Bien, una vez que hemos terminado con el cocimiento, incluido el lúpulo, incluido el lupulado, vamos a tener pues el mosto, pero el mosto integrado entre materia sólida y el mosto líquido, ¿no? Entonces tenemos que realizar un filtrado para poder retirar la masa sólida de la fase líquida. Entonces, para esto sí yo lo voy a dejar mucho a criterio de ustedes. Pueden usar telas, pueden usar coladores, pueden usar filtros, pueden usar mallas, pueden usar equipos adaptados por ustedes mismos para poder hacer esta primera filtración. En realidad, si yo soy totalmente sincero con ustedes, esta primera filtración es simplemente para retirar materia seca, ¿no? Materia seca, retirarla del mosto. A las finales, después va a haber sedimentación, de todas maneras. O sea, van a retirar prácticamente las partículas más grandes, pero las más pequeñas van a quedar todavía. Así que no podemos decir pues que este primer filtrado va a ser extremadamente eficiente porque no es así. No es así. Entonces, a menos que tengan un filtro pues industrial, ¿no? Ahí sí van a tener un mejor acabado en la cerveza, pero de este primer filtrado sí depende bastante la claridad de la cerveza. Entonces, es bueno que si sabes que estás haciendo un filtrado básico nada más, le des otra pasadita de repente con una malla o con algo para poder retener un poco más de partículas en suspensión. ¿Ok? Recuerda también que bueno, aquí tú vas a verificar que la mezcla tenga más de 17 Brix, pero realmente en casa, sin un refractómetro, va a ser muy difícil que puedas hacer eso. Entonces, asegurarte de que el mosto esté dulce, ¿no? Que tiene que estar bien dulce. 17 Brix es bastante, es más que un néctar, ¿no? Tiene que estar bien dulce. Tiene que estar bien dulce. Entonces, haces esa corroboración del primer filtrado, separas y te quedas con la parte líquida, supuestamente, ¿no? Y obviamente mientras has hecho el filtrado, la temperatura ha ido descendiendo. Lo ideal es que, bueno, lo que va a ocurrir es que normalmente vas a terminar de filtrar y todavía tu temperatura va a estar en 50 grados aproximadamente. Entonces, lo que tienes que hacer es enfriar. ¿Por qué? Porque necesitas llevar tu mosto a una temperatura de entre 15 y 20 grados Celsius. ¿Para qué? Para poder preparar el camino para la inoculación, para añadir la levadura ya. ¿Sí? Entonces, tienes tu mosto, bajas la temperatura. Recuerda que mientras más pronto lo bajes la temperatura,
y menos exposición le des al mosto, va a ser mucho mejor. Lo ideal es que no tenga contacto con el aire para evitar la contaminación o que vaya a proliferar algún otro tipo de microorganismo diferente a las Saccharomyces, ¿no? Ahora vamos con el inoculado. Mientras has estado enfriando tu mosto, vas a coger un poco de ese mosto, específicamente 100 mililitros, y ese mosto te vas a asegurar que esté a 20 grados, esa muestra de 100 mililitros. Una vez que está a 20 grados, por favor, le vas a añadir ahí la levadura, y lo vas a tapar como estás observando, ¿sí? Lo vas a tapar. ¿Esto para qué es? Para que la levadura empiece, y si quieres a garantizar que tu levadura trabaje más incluso, puedes añadirle una cucharadita de azúcar. Lo mueves y lo dejas ahí. Para que tu levadura se active, para que tu levadura esté, digamos, de lo que estaba en un letargo por ser una levadura seca, empiece a reincorporarse y empiece a coger ya la ruta metabólica que va a requerir la fermentación de la cerveza. Entonces, vas a preparar así, un vasito, una tacita, y lo vas a trabajar de esta manera, tu levadura, ¿sí? Obviamente no lo vas a dejar eternamente, lo vas a dejar mientras terminas de enfriar tu mosto. Una vez que terminas de enfriar tu mosto, tienes que volver a introducir este inóculo ya en el mosto y mezclarlo, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer, pero tienes que asegurarte de que tu mosto esté entre 15 y 20 grados. Ojo, por ninguna razón puede estar mucho más de 25 grados porque puedes matar tu levadura, ¿ok? Puedes matar tu levadura. Lo ideal es 15 a 20 grados, si te pasas un par de grados no pasa nada, pero no puedes llevar el mosto a más de 25 porque ahí sí pones en riesgo el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí esto va a diferir, en realidad, las cantidades van a diferir de si es levadura seca o si es levadura húmeda. Cuando es levadura seca, ¿sí? Que es lo normal, lo usual es usar 1 gramo de levadura por cada litro de mosto a fermentar, ¿ok? Pero, y aquí hay que decirlo, eso está sujeto en realidad a la marca de la levadura. ¿Por qué? Porque la marca de la levadura en el empaque te dice, esta levadura es para tantos litros de cerveza. ¿Y tú para cuánto tienes que usarlo? Para tantos litros de cerveza. No puedes excederte ni puedes ponerle menos, ¿ok? Esa es la idea, esa es la idea. Entonces, tú vas a hacer tu dilución en función a lo que dice tu empaque. Pero si el empaque no te dice nada o si lo has comprado de repente en un proveedor que no tienes información, usa esta cantidad, 1 gramo de levadura por cada litro de mosto a fermentar. ¿De acuerdo? Bien. Ahí hay que tener muchísimo cuidado y hay que guiarse mucho de las recomendaciones que dan en el empaque de la levadura. Bien, igual el procedimiento es el mismo, se coloca en estos vasitos y se deja tapado con de repente una cucharadita de azúcar para que se active la levadura, ¿de acuerdo? Y no olvidar la temperatura de 15 a 20 grados. Eso respecto al inoculado. Una vez que está listo el inoculado, procedemos a la fermentación. Ya ustedes saben cómo se arma un bioreactor. Aquí yo estoy presentándoles bioreactores cerveceros, pero en realidad son los mismos que se hacen y que ustedes ya son expertos en realizar para la fermentación de vino. Es lo mismo. Solo que aquí no vamos a hacer fase aerobia. De frente nos vamos a la fase anaerobia. ¿Ok? De frente nos vamos a la fase anaerobia. Tenemos ahí nuestro mosto de nuestras damajuanas. Añadimos la cantidad necesaria de levadura de acuerdo a las recomendaciones del empaque y tapamos con su fuga, obviamente, para poder dejar que salga el CO2, ¿no? ¿Por cuánto tiempo vas a dejar fermentar? Por 6 días. ¿Cómo se va a dar la fermentación? Los primeros días va a parecer que es una olla hirviendo tu cerveza. Va a estar, pero produciendo cantidad de gas mientras está fermentando, obviamente. Pero
pues con el paso de los días, en el quinto, sexto día, ya vas a notar tú que la fermentación ya no se está produciendo, ya no se está produciendo gas. Entonces es ahí donde tú vas a parar la fermentación alcohólica. Recuerda, por favor, que tiene que ser un proceso anaerobio, ¿sí? Y que debes dejar una fuga de CO2. No se te vaya a ocurrir, porque dice un proceso anaerobio, taparlo y dejarlo tapado porque va a explotar, ¿ok? Entonces, deja la cerveza con una fuga de gas. Puede ser una manguera de venoclisis conectada pues a un recipiente con agua con sal, como ya les había enseñado para el vino, ¿no? Entonces, esto es en realidad lo que se hace en la fermentación alcohólica. Este procedimiento es igualito casi a la fermentación alcohólica del vino. La única diferencia es que aquí nosotros añadimos la levadura y en el vino la levadura ya está dentro, ¿ok? Esa es la única diferencia. Bien, una vez que hemos hecho la fermentación, pasaron los 6 días, tú vas a ver algo como lo que estás viendo en pantalla, ¿no? Una torta abajo y la cerveza arriba. Entonces tienes que hacer un trasiego, ¿no? Retirar la fase líquida hacia otro recipiente, hacia otra damajuana, para que puedas tener, pues, para que puedas retirar la parte del concho, como se dice, ¿no? De la torta. Recuerda que mientras menor temperatura le des al producto, menor contaminación va a recibir. Entonces, lo más recomendable es que lo trabajes de 15 grados para abajo. O en todo caso, si no tienes un ambiente climatizado, lo puedes meter a refrigerar, ¿no? Lo metes a refrigerar lo más bajo que puedas, con cuidado, obviamente, de no mover la torta, pues obviamente, porque si no se vuelve a disolver y no hay chiste ahí de hacer trasiego. Con mucho cuidado lo retiras y haces el trasiego a temperatura de refrigeración, pues, ¿no? Con la cerveza fría. Lo pasas a otra damajuana y con eso terminas la operación de trasiego. Recuerda que lo que vas a retirar en la torta son dos cosas, ¿no? Partículas en suspensión que han sido más densas y levaduras muertas. Pero eso no quiere decir, ojo, de que todas las levaduras han muerto, ¿ok? Hay levaduras todavía en el mosto. Tú no has hecho ningún proceso de pasteurización ahorita todavía. Entonces, debes tú considerar que todavía hay levaduras y por eso vas a realizar una segunda maduración. Al mosto líquido lo vas a volver a dejar en condiciones anaerobias, ¿ok? Lo vas a volver a dejar en condiciones anaerobias. Por más que ya huela a cerveza, lo dejas en condiciones anaerobias. ¿Por qué? Porque aquí se da otro tipo de fermentación. ¿Recuerdan que habían otros componentes también en la cerveza? Bueno, algunos de los componentes también van a ser fermentados por las mismas levaduras, ¿ah? Por las mismas levaduras, pero va a ser una fermentación de ácido málico a ácido láctico. Esto no aporta etanol, pero aporta características organolépticas a su producto. ¿De acuerdo? Entonces, le vas a dar aproximadamente 5 días más. Lo vas a dejar reposar ahí, ¿no? Lo vas a dejar reposar simplemente en anaerobiosis para que se dé la maduración maloláctica, ¿no? O la fermentación maloláctica, si lo quieren llamar. Ahora, si lo dejas en refrigeración, muchísimo mejor, ¿sí? Lo ideal sería que lo dejes en refrigeración para que se vaya dando este proceso maloláctico progresivamente, pues, ¿no? Progresivamente. Pasan tus 5 días en refrigeración y automáticamente has terminado la maduración número 1 y nuevamente se te va a formar torta, pero una torta mucho más pequeñita y te vas a dar cuenta de que cada vez tu mosto está más claro, ¿no? No está del todo cristalino, está más claro, sí, pero sigue todavía turbio. Entonces, retiras nuevamente la torta, haces el trasiego, igual a temperaturas menores de 15 grados, es lo ideal. Haces el trasiego y aquí viene la opción que les mencionaba. La imagen de la derecha es más o menos la cerveza que tú vas a obtener hasta ese segundo trasiego.
La imagen de la izquierda es la cerveza que tú vas a obtener si es que agregas clarificante. ¿Ok? Digamos que en sabor no hay diferencia casi, pero organolépticamente, o sea, visualmente sobre todo, sí hay bastante diferencia. Una está súper cristalina y la otra está súper turbia, si se dan cuenta. Entonces, ¿eso se da por qué? Por la clarificación. Es necesario clarificar. Este procedimiento es opcional, pero yo de todas maneras se los voy a mencionar cómo lo van a hacer. A ver, creo que hay una pregunta. Ah, Abigail. Ya, yo te voy a anotar, Abigail, ahorita tu asistencia. Un ratito. Listo. Perfecto. Ok, como les mencionaba, haciendo la clarificación vamos a obtener características organolépticas más vistosas, ¿no? Más agradables a la vista y obviamente al consumo también, ¿no? Lo de la imagen de la derecha es una cerveza artesanal. Normalmente así es la cerveza, pero si ustedes se ponen a pensar, parece una chicha, ¿cierto? No es específicamente una chicha porque la chicha es de maíz, esto es de cebada, pero de todas maneras parece una chicha. Ahora, en el caso de la imagen de la izquierda se ve mucho más clarificado, mucho más cercano a lo que nosotros conocemos como cerveza propiamente dicha, ¿no? Entonces ahí pues hay características que debemos ir priorizando tal vez, ¿no? Ahora, si ustedes quieren clarificar cómo se hace, podemos clarificar a través del uso de bentonita, ¿ok? Podemos usar bentonita. No les he puesto aquí que dice bentonita, ¿no? Dice otras cosas, pero no dice el insumo. Ah, no, sí, dice agenciarnos de bentonita. Ok, entonces, podemos usar bentonita. ¿Qué cantidad? Usamos un gramo, perdón, por cada 5 litros de mosto. ¿Ok? 1 gramo por cada 5 litros de mosto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que más o menos, en cada damajuana va a entrar 1 gramo, pues. Eso es lo que quiere decir, porque las damajuanas son de 4.5 hasta 5 litros por ahí. Damajuana llena, me refiero, ¿no? 1 gramo. ¿Cómo vas a agregar la bentonita? El día anterior vas a tomar agua, pero agua purificada, agua limpia, agua sin contaminantes, y vas a diluir, por ejemplo, si vas a usar 1 gramo de bentonita, tienes que usar 6 gramos de agua. Lo vas a diluir en 6 gramos de agua. ¿Por qué? Porque eso, y lo pones en tu refrigeradora, porque eso va a generar que la bentonita atrape estas partículas de agua, ¿no? Y se expanda. Al día siguiente, agarras la masa esta de bentonita con agua y la agregas y la disuelves en la cerveza y simplemente lo dejas reposar. Lo dejas reposar. ¿Por cuánto tiempo lo vas a dejar reposar? Ahí en realidad va a ser, no te podría dar un tiempo específico. Lo normal es que lo dejes 3 días, pero si ya tú ves que está clarificado bastante, puedes a los 2 días nada más realizar el corte de esa bentonita, ¿no? La idea es que mientras menos tiempo también esté en interacción con el producto, va a ser mucho mejor. Bien, lo dejas 3 días sin movimiento, y eso es la clarificación. Ahora sí vas a realizar un segundo filtrado. Este segundo filtrado, pues, te puedes agenciar de un filtro, y si lo tienes, bienvenido, pero si no, vas a usar papel de filtro y lo vas a rellenar con algodón. Te escucho, Edson. Profe, le digo, el cuidado que se debe tener al momento de hacer todo ese procedimiento de agregar la bentonita, me refiero al tema del cuidado que se pueda entrar a alguna bacteria, algún microorganismo a la solución. Por eso les decía, todo, o sea, el cuidado no de solamente esa operación, sino de todo el proceso, es inocuidad.
desde todo punto de vista. El ambiente tiene que estar totalmente desinfectado, totalmente limpio. Pero en el momento que vas a añadir la bentonita, en realidad lo único, preocuparte pues porque tus utensilios estén desinfectados, que el agua pues sea agua hervida, ¿no? Sea agua, o por lo menos si no es hervida, que tú tengas la garantía pues que es agua pura. Si es agua mineral, mejor, ¿no? Si es agua mineral, mejor, para que sepas pues que no tiene contaminantes. Y utilizar pues todas las prácticas que ustedes ya conocen de prevención de la contaminación alimentaria, ¿no? Ahí ya es criterio en realidad del productor, porque otro agente de repente que te pueda evitar que la contaminación llegue a tu producto, no vas a tener otra barrera de manera artesanal. De manera industrial sí, porque todo se realiza dentro de una tubería, pero de manera artesanal es imposible. Depende de las condiciones de higiene e inocuidad que ustedes le den a su proceso. Solamente eso. No hay otra forma ahí. No sé si respondí tu consulta, Edson. Sí, profe, sí, esa era la preocupación, ¿no? Porque yo pensé que de repente en este proceso, pensé que dentro de ese procedimiento se podría hacer así, o sea, normal, pues, ¿no? Pero como usted dice que hay que tener cuidado y no cuidar desde el punto de vista, desde el inicio del proceso, entonces, bacán, ¿no? Todo claro, profe, gracias. Sí, sí. Igual para el vino, ¿eh? Igual para el vino. O sea, el que haya contaminantes en nuestro producto depende en gran medida de nosotros. Depende de nosotros, de nuestras BPMs, depende de la higiene del espacio de trabajo, de nuestros POEs, depende pues de la aireación del lugar de trabajo, ¿no? De la limpieza del espacio de trabajo. Todo eso tiene que ver ya con condiciones extra, pues, ¿no? Que entiendo yo que en todo proceso alimentario tienen que estar como base para poder procesar, ¿no? Si no tenemos esas condiciones, no podemos hablar de procesamiento de alimentos. Entonces, hay que tomarlo en consideración. Pero como les decía, ya pasamos al filtrado. En el filtrado, pues, sería ideal tener un filtro como el que ustedes están viendo. Se puede conseguir, eso venden en Sodium, me parece. Pero realmente su uso, pues, para 1 o 2 damajuanas en realidad está sobredimensionado, ¿no? Lo ideal es que adquieran papel de filtro, que es un papel como el que están ustedes viendo. No viene así en cubito, en conito, ¿eh? Ahí le han dado esa forma, porque viene como un papel común y corriente, ¿ya? Le dan forma de conito, lo ponen en un embudo, ¿no? Y encima le ponen algodón. ¿Para qué? Para poder hacer su filtración y retener toda la bentonita y cualquier otro componente de la cerveza que esté presente, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal, hacer el filtrado de esa manera. Aquí hay una operación adicional que ustedes podrían realizar para acelerar la velocidad de filtrado, pero para eso necesitarían un matraz en Erlenmeyer, pero no sé si lo puedan conseguir, la verdad. Pero más o menos, ahorita les voy a compartir mi pantalla para que vean cuál es la idea, ¿ya? A ver, un momentito. Un momentito. A ver. Vamos a compartir la pantalla. ¿Me avisan, por favor, si están viendo? Sí, profe. Perfecto. Lo que ustedes ven aquí a la derecha es un matraz Erlenmeyer, se llama. ¿Sí? Tiene una boca
arriba y tiene un tubito al costado. Seguramente ustedes lo han visto. ¿Sí? Este tipo de matraz permite poner aquí en la copa, arriba, tu embudo con tu papel de filtro. ¿Ya? Y por el tubito que sale al costado, ahí deberías colocar la entrada de aire de la bombita que usaste como para la pecera. Esa entrada de aire, no la salida de aire, sino la entrada de aire, por donde succione el aire, conectarlo por ese lado. ¿Para qué? Para que succione todo el aire dentro del matraz, se cree una especie de vacío aquí, aquí en el matraz, y ese vacío haga que la cerveza pase más rápido. ¿Ok? Esa es la idea de trabajar con presiones de vacío. Cuando hacemos filtración, eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque el líquido pasa mucho más rápido, y no vamos a tener el problema de sobreexposición a la contaminación, ¿no? Si ustedes recuerdan, el año pasado, no sé si me vieron filtrando ahí los vinos, esa filtración de vinos se trabajó cerca de 3 días, me parece. 3 días para filtrar vino. Y es demasiado tiempo, pues, ¿no? Cuando todo se debió haber hecho en menos de 1 hora. ¿Cómo se hace en menos de 1 hora? A través de estas bombitas de vacío, ¿no? La bombita de pecera que ustedes han utilizado para vino, para poder inyectar aire, eso, para inyectar aire, jala aire desde otro lado, por la parte de atrás. Entonces, en la parte de atrás le conectan un tubito y lo colocan aquí, en donde está el tubito del matraz, para que pueda succionar el aire interior del matraz y pueda generar que pase rápidamente la cerveza y se filtre, ¿no? Eso es más o menos lo que les quería observar al respecto de este tipo de filtración. Un momento voy a colocar las diapositivas nuevamente a donde nos quedamos para que puedan visualizar pues la continuidad del proceso, ¿ya? Un momentito, está cargando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, ahí nos quedamos, ¿cierto? En el filtrado. Entonces, como les decía, lo ideal sería usar ese tipo de matraz Erlenmeyer para poder generar vacío y lograr que nuestra filtración sea mucho más rápida. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Es cuestión de conseguir ese tipo de matraces. Si alguno de ustedes quisiera conseguirlo, lo pueden encontrar en la calle Grau, aquí en Trujillo, por donde venden equipos de laboratorio. El precio sí no les podría dar exactamente, pero me imagino que debe estar cerca de 30 soles ese matraz. Pero les va a permitir, pues... ¿Cómo? ¿Edson? Debe ser uno grande, ¿no? Uno grande debe ser, digo, porque es una damajuana más o menos regular. Sí, no, ¿ah? Sí, no, depende pues de... Porque también en tu embudo no cabe cantidad, pues, ¿no? En tu embudo cabe un poquito. Por eso te digo, no es tan... O sea, si vamos a echar toda la damajuana de frente, necesitarías un embudo que capte 4 litros, ¿no? Pero como no es así, y el embudo normalmente es chico, entonces con un Erlenmeyer pequeño nada más, suficiente para poder trabajar y lo vas echando de a pocos, ¿no? No hay ningún problema. Lo importante es tener el menor tiempo de exposición con el aire de la cerveza. Eso es lo más importante, ¿no? Después tú lo vas a ir echando a través del equipo de venoclisis. Y cuando ya sientas que el Erlenmeyer está completo, con la ruedita del venoclisis cierras y vacías el Erlenmeyer en la otra damajuana, para que obviamente está totalmente inocua y descontaminada, para pues proseguir con el proceso, ¿no? Para continuar con el proceso. No es en sí restrictivo el tamaño del Erlenmeyer, pero si consigues uno más grande, mejor, pues, ¿no?
pero yo les hablo pues desde el punto de vista de la economía que ustedes puedan tener para este proceso en casa, ¿no? Lo pueden hacer con uno pequeño, ¿no? Y ya depende de la disponibilidad de presupuesto que también tenga cada uno de ustedes y de las ganas que tengan de hacer este proceso, ¿no? Ahora, si no hay Erlenmeyer, ¿quiere decir que no vas a trabajar? No, pues lo puedes trabajar simplemente con directo a la otra dama Juana, hacer la filtración. Lo único que tienes que hacer, pues, es asegurarte de que no haya mucha exposición del producto, ¿no? Si es posible, no sé, prende un mechero, ¿no? Prende un mechero al costado para que el aire que pueda llegar, pues, con el calor se destruyan los microorganismos. Eso normalmente se hace en los laboratorios, ¿no? O se trabaja con campanas de extracción, pero eso es más complejo, ¿no? Por eso les decía, lo pueden hacer directo a la dama Juana, teniendo cuidado nada más, pero si lo hacen directo a la dama Juana, sí o sí, ahí sí tendríamos que al final aplicar pasteurización, ¿ok? Entonces, eso lo dejo ya a criterio de ustedes. A criterio de ustedes, lo pueden trabajar. Dependiendo de sus condiciones, si alguno de ustedes me dice, profesor, yo sí quiero trabajarlo con este proceso, quiero trabajar la cerveza. Dependiendo de su presupuesto y sus condiciones, podemos plantear pues un bioreactor y una forma de filtración más adecuada de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Pero como les decía, tratar de que esta filtración se dé también con la cerveza en frío. O sea, tiene que estar fría, pues, ¿no? Mientras más frío esté, menos contaminación. Eso es lo recomendado. Eso es lo recomendado. Ahora sí, una vez que hacemos la filtración, estandarizamos. En caso haya que hacerlo, ¿no? Porque en realidad aquí, teóricamente, hasta donde hemos avanzado, deberíamos nosotros tener una cerveza ya bastante estandarizada, pero de todas maneras a veces se quiere obtener un producto terminado diferente, entonces se hace el famoso blending, se mezclan dos tipos de cerveza, por ejemplo, o también en este estandarizado vamos a evaluar el Gay-Lussac para ver qué tan fuerte está nuestra cerveza, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya que no tenemos un alcoholímetro de repente, o un mostímetro sobre todo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, van a tomar 100 mililitros de una cerveza comercial cualquiera y 100 mililitros de su cerveza, lo van a degustar y van a ver cuál está más fuerte. Y dependiendo de qué tanto más fuerte esté su cerveza o qué tan menos fuerte esté su cerveza, si está menos fuerte no pueden hacer nada, pero si está más fuerte y quieren reducirle, lo pueden hacer con agua mineral o con agua destilada. ¿Ya? Lo pueden hacer, pueden diluir. No hay ningún problema aquí, se puede añadir. ¿Ok? Bien, y también en esta etapa de estandarizado, ustedes tienen que decidir si se va a gasificar el producto o no se va a gasificar el producto. Normalmente, hasta esta etapa, después de tanta filtración, el poco gas que estaba retenido en la cerveza se ha como le digo, se ha perdido. No hay mucho gas en la cerveza. Pero a algunos les gusta tomarlo así. O sea, y sigue siendo cerveza. ¿De acuerdo? Pero si ustedes desean que tenga cerveza, que tenga gas con todas las de la ley, pues hay dos opciones, ¿no? Que utilicen un gasificador o que creen un gasificador. Utilizar un gasificador, pues es un equipo que les va a costar su dinero, porque obviamente no es tan sencillo crear uno, pero pueden hacer una reacción química y con este gasificador, en función a reacciones químicas, pueden realmente obtener resultados bastante interesantes que incluso ya nosotros lo hemos corroborado que es posible realizar, ¿no? Lo que vamos a hacer es una reacción química para generar CO2, ¿ok? Recuerden que este gasificado es opcional. Tienen su producto terminado, por favor me refrigeran esa cerveza, tiene que estar a 0.5 grados, o sea, recontra fría, ¿sí? Recontra fría esa cerveza, lo más fría posible. Y en ese frío van a conectar a la damajuana de la cerveza
un tubo que vaya hacia otra dama juana. En esta otra dama juana, ¿qué va a haber? Va a haber 1 litro de vinagre y van a echar ustedes ahí 5 cucharadas de bicarbonato de sodio. La interacción del bicarbonato de sodio con el vinagre forman CO2, ¿ok? Forman CO2. En grandes cantidades, como ustedes están observando en la imagen, puede inflar un globo eso. Entonces, ese CO2 ustedes lo van a captar a través de esa tubería y lo van a inyectar, pues, a la cerveza. Obviamente, como está fría, la solubilidad del CO2 es elevada cuando está entre 0.5 y 2 grados. Entonces, cuando ustedes le inyecten y empiecen a agitar la cerveza, el CO2 automáticamente se va a empezar a disolver en la cerveza. Estando como gas, se disuelve en la cerveza y ya no se escapa porque la cerveza está a una temperatura baja. Entonces, crean su generador de CO2, es decir, vinagre 1 litro, 5 cucharadas de bicarbonato, su manguera hacia la dama juana, que está helada, con agitación constante hasta que se deje de generar CO2, tapan y vuelven a enfriar la dama juana, ¿ok? Vuelven a enfriar. ¿Cuántas veces van a repetir este procedimiento? Lo van a repetir 3 veces para obtener una cerveza bien gasificada. ¿Esto qué quiere decir? Que el envasado también se tiene que hacer en frío. ¿Por qué, profesor, se tiene que hacer en frío? Para que no se les escape el CO2. Porque si ustedes hacen el envasado en caliente, se les va a escapar. ¿Ok? Tiene que ser en frío. Tiene que ser en frío. Bien, e inmediatamente procedemos al envasado y al enchapado, lo más rápido posible para que no se escape el gas, ¿ok? Para que no se escape el gas. Este envasado se debe hacer máximo hasta en 4 grados, si es menos, mejor, ¿ok? Si es menos, mejor. Se enchapa y en realidad ahí ya tienen su cerveza. ¿Que lo pueden consumir en el momento? Sí lo pueden consumir en el momento. No es lo más recomendable, no es lo más recomendable, porque recuerden que no han hecho ninguna pasteurización, o sea, probablemente todavía por ahí queda algún microorganismo, por ahí, ¿ok? Pero sí lo pueden tomar, o sea, con garantía de que al menos, si es que hubiera algún microorganismo, es alguna levadura, ¿no? Y eso no les va a hacer daño, la verdad. Entonces, enchapado todo, recuerden que para poder envasar, estos envases han tenido que ser previamente esterilizados, ¿sí? Esterilizados y desinfectados. Todo tiene que estar completamente esterilizado. ¿De acuerdo? Se utilizan los envases, de preferencia, como ya les dije, si se va a envasar en frío, lo que deberían hacer ustedes es sus envases, esterilizarlos, darles las condiciones de inocuidad adecuadas y después protegerlos para poder meterlos a la refrigeradora también para que se enfríen los envases, para que con el contacto de la cerveza con el envase no haya ningún tipo de interacción que libere CO2 ni tampoco que vaya a generar alguna oxidación de la cerveza. ¿Ok? Entonces, tiene que estar frío, ¿ok? Todo en frío. Una vez que envasamos, tenemos otra operación que es opcional también. Mientras ustedes terminan de envasar todo lo que ustedes han envasado, obviamente, está pues todavía susceptible, ¿no? A algún tipo de acción microbiológica del producto. Entonces, ¿qué pueden hacer? Lo que pueden hacer es pasteurizar, ¿ok? Eso pueden hacer. Pueden pasteurizar su producto. ¿Cómo lo van a pasteurizar? Pues lo que van a hacer simplemente es sus cervezas que ya están envasadas, enchapadas, más o menos mientras han terminado de envasar todo, les va a tomar un tiempo y su cerveza, de que lo que estaba en 4 grados va a subir más o menos a 10 grados. Entonces, más o menos a 10 grados, colocan la cerveza en agua caliente
a 50 grados por 10 minutos, ¿no? ¿Esto con qué finalidad? De que haya una brecha de temperatura, sí, pero que no sea capaz de reventar la botella, ¿ok? De 10 grados a 50 grados son 40 grados nada más, la botella sí les aguanta 40 grados de diferencia, ¿ok? Llevan a 50 por 10 minutos. Pasan los 10 minutos, echan más agua caliente hasta llegar a 60 grados por 5 minutos y luego llegan a 70 grados por 5 minutos. O lo que podrían hacer es a partir de 50 grados prenden su cocina y lo van llevando hasta 70. Pero ahí sí, ojo, deben tener muchísimo cuidado de que las botellas no toquen el fondo, ¿ok? Ahí se está observando que las botellas tocan el fondo. No deben tocar el fondo. ¿Por qué? Porque el fondo de la olla muchas veces está más caliente que el agua, ¿no? Mientras que ustedes en el agua están marcando pues 60 grados, en el fondo ya está cerca de 80, 90. Y esta temperatura puede hacer efectivamente que se destruya la botella, se puede reventar la botella. Entonces, para mayor garantía, le ponen un fondo a la olla o lo hacen en una marmita que sería muy, muy difícil, me parece, o lo que pueden hacer simplemente es trabajar con aguas ya calientes, ¿no? Tener las aguas calientes listas y simplemente sumergir en la olla apagada, ¿no? Con el agua caliente. ¿Sí? Eso es lo que les recomiendo. Entonces, una vez que llevan hasta 70 grados por 5 minutos, ¿sí? Ya ha pasado ahí prácticamente 20 minutos de calentamiento, van ustedes a sacar las botellas a temperatura ambiente por 20 minutos, ¿sí? Esto le va a dar una especie de shock térmico. De 70 a 20 hay 50 grados de diferencia, va a ir bajando la temperatura, y cuando pasan 20 minutos de temperatura ambiente, lo van a meter a refrigerar a 1 grado por 2 horas, ¿ok? Y con ese shock térmico no hay ninguna levadura que aguante eso, ¿ok? No hay ninguna levadura que aguante eso. Entonces, con eso ustedes han garantizado un pasteurizado escalonado también para, si bien es cierto, eliminar cualquier resto de levadura que pueda haber quedado u otro microorganismo que pueda haber quedado en su producto, prolongar la vida útil, pero también guardar digamos, la seguridad de que no se les vaya a romper las botellas, ¿ok? Eso es importante. Entonces, con esto, jóvenes que ya realizaron su pasteurizado, van a dejar el producto madurar por 5 días. ¿Qué es madurar por 5 días? Lo dejas nada más, así a temperatura ambiente, para que la mezcla, después de todo lo que le has hecho, se estabilice, ¿ok? Y luego almacenas. Ya tú ves si lo almacenas en frío o en caliente y consumes. Ingeniero, una pregunta. Te escucho, Malí. La maduración, lo dejamos nada más, podemos dejarlo en cualquier ambiente, de luz o algo, o tiene que ser en un lugar oscuro. No, que no le dé el sol, nada más, que no le dé el sol. Porque si le da el sol, ahí sí, pues, ¿no? Ahí sí se va a degradar. Pero sí, si lo quieres dejar tapado, bien, ¿ah? Pero que en un lugar con sombra nada más es suficiente, no es necesario que en sí también pues esté al 100% cubierto ni nada de eso, no. Lo que sí es importante es que no le dé el sol, porque el sol genera oxidación de algunos componentes de la cerveza y le cambia el sabor, ¿ya? Eso sí no, lo va a desnaturalizar las proteínas presentes también el sol. Entonces, eso básicamente, en el expendio, más o menos cuando van a ustedes comercializar este tipo de cervezas, un six-pack, por ejemplo, lo pueden ustedes comercializar en 30 soles. Son 30 soles, prácticamente 5 soles cada cerveza, y su costo de producción debe estar por el orden de los 2 soles 80, ¿no? Entonces, casi el 100% se gana en la cerveza artesanal. Es un muy buen modelo de negocio, ¿eh? Muy buen modelo de negocio. Ya es cuestión de, más que de la producción, del marketing que le des y del posicionamiento que tengas con tus clientes, pues, ¿no? Pero tranquilamente ustedes pueden montar un modelo de negocio sobre este tipo de industria y créanme que les va a ir bastante bien.
¿Alguna otra pregunta, por favor, al respecto? A ver, los emprendedores, por favor, hagan sus preguntas. ¿Qué les parece el modelo de negocio? ¿Qué les parece la producción? ¿Creen que es muy difícil? ¿O está asequible? Yo creo que está bien explicado, pues, ¿no? Lo único que faltaría sería ejecutarlo también como una especie de guía, porque el tema de hacerlo solo todavía es como que aún no, aún como que falta confianza, pues, ¿no? Pero, o sea, de todas maneras, y siguiendo los parámetros, creo que sí. Ahora, lo que yo considero que está un poco complicado es el tema de la gasificación, ¿no? Ahora, ¿no? Porque sería bueno gasificarlo, así como esa gasificadora que usted dice, pero que está muy cara. Claro. A estar Bueno, haciendo... yo les doy la opción de la reacción química, que en realidad el resultado es el mismo, pero sí, pues, requiere de acción rápida y de más cuidado, ¿no? Pero es una opción y perfectamente usable, pero sí, pues, no es lo mismo, que te genera mucho más trabajo que la gasificación con un gasificador, pues, ¿no? Definitivamente es así. A ver, Yanela, ¿qué nos pone aquí? Nos dice: con esfuerzo todo se puede lograr y creo que es una buena opción para elaborar cerveza y conocer sus procesos de elaboración a fondo. Realmente sí, jóvenes. La idea de todos estos talleres prácticos que les estoy mencionando, pues, realmente a mí me hubiera encantado poder llevar este curso. De hecho, lo pedí, este curso, empezando desde que empezó el año, lo pedí antes de la pandemia, para poder realizar con ustedes todos los procesos, pues, de la industria de las bebidas industriales, ¿no? Lamentablemente, pues, la situación no se ha prestado para poder realizar clases presenciales, pero estos procesos tienen una ventaja. Tienen la ventaja de que gran parte de sus operaciones son espaciadas en tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? Que después de terminar una operación, hay tiempo para poder llamar, para poder consultar conmigo, para poder orientarles sobre cuál es el siguiente paso a seguir, ¿no? Esa es la ventaja. Algo que no sucede, por ejemplo, en un proceso estándar, ¿no? Que empieza hoy día y termina hoy día mismo, como un néctar, por ejemplo. Eso es más complejo, me parece. En el caso de la elaboración de cerveza o de vino, son dos procesos claves y que justamente me parece que de todo lo que hay, son de los que más se acondicionan a poder realizarse en casa, ¿no? En casa. Más el vino que la cerveza, obviamente. La cerveza es uno de los procesos industriales más complejos, pero si ustedes se dan cuenta, tampoco es que sea algo de la estratosfera, ¿no? Que no podamos realizar. Todo es realizable, como nos dice Yanela, pero depende, pues, de tomar iniciativas, ¿no? Por lo pronto, antes de hacer cerveza, mi recomendación: háganse un buen vino. Haciendo un buen vino, pueden ustedes coger un poco tal vez el tino con la fermentación, para perderle un poco el miedo a la cerveza también. No sé si hubiera alguna otra pregunta, por favor. Ingeniero, yo tengo una preguntita. Sí, te escucho. En la etapa de la clarificación, para el vino, si no me equivoco, también usan la clara del huevo. Sí. ¿Y en el caso de la cerveza se podría usar? A ver, como dice la Biblia, todo nos es permitido, mas no todo es conveniente. La diferencia con el vino es que, pues, el nivel de interacción que va a tener con los componentes la clara de huevo va a ser básicamente retirar los restos de proteína, ¿cierto? Porque no es que haya gran cantidad de proteínas en la uva, más hay azúcares, ¿no? Y fibra.
Entonces, las proteínas las retira en el vino. En cambio, cuando estamos hablando de elaboración de cerveza, tu misma cerveza, gran parte de su composición son proteínas. Entonces, si usamos clara de huevo, corremos el riesgo de arrastrar cosas que deberían quedar. Por eso es que mejor les puse la bentonita, que es más afín a un tipo de proteína determinado que normalmente está en suspensión, pero que no va a aportar estos componentes que normalmente aporta la cerveza, pues, ¿no? Entonces, ahí, por eso le decía, de poder hacerlo, se puede hacer. El problema es que no necesariamente es adecuado utilizar esta clara de huevo, pero se puede, ¿eh? Sí se puede. Stephanie nos dice, en todo este procesamiento, la elaboración de cerveza, ¿qué etapa del proceso sería un punto crítico? Bueno, te refieres, me imagino, a un punto crítico de control, ¿no? Porque puntos críticos hay por todos lados, pero un punto crítico de control, un PCC, sería, por ejemplo, a ver, avancemos con el flujograma, tenemos el malteado, definitivamente, el malteado, el tostado también, definitivamente, de eso va a depender la calidad organoléptica del producto y también por ahí el tema microbiológico, por ahí también va, que se vaya a incorporar algún microorganismo a la mezcla que después no lo vamos a poder eliminar, a menos que pasteuricemos al final, pero nos va a distorsionar la fermentación, ese es el problema. Después, el inoculado definitivamente, ¿no? El inoculado definitivamente. La fermentación definitivamente también. Ahí hay mucho riesgo de contaminación en fermentación. Luego, más que los trasiegos, la filtración también definitivamente va a ser clave. Y ya al final, pues, el tema de la pasteurización, ¿no? El tema de la pasteurización. Después, punto de observación, es todo el proceso. Todo el proceso lo vas a tener que observar. De hecho, van a haber operaciones que van a afectar calidad, pero no necesariamente microbiología. O sea, no van a poner en riesgo la salud, pero sí la calidad del producto. Como por ejemplo la clarificación, es diferente trabajar una clarificación a no trabajarla. En el producto se nota, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta, Stephanie. No sé si estás de acuerdo o de repente hay algún otro punto crítico que hayas identificado. Si alguien tiene otra pregunta también, por favor, bienvenidas. Este es el momento. Este es el momento de las preguntas. Profe, Te escucho. ¿qué tan importante es el agua en este proceso? O sea, ¿se puede usar agua hervida? ¿Agua...? No. No. A ver, como es la misma respuesta que le di a Malí, todo es permitido, pero no todo es conveniente, ¿no? La calidad de agua, como lo expliqué en la sesión teórica también, es determinante en la calidad del producto terminado. De hecho, el sabor de la cerveza depende mucho del agua que nosotros utilicemos. Y ustedes me van a decir, no, pero si el agua no aporta sabor, yo les reto a que prueben 3 aguas o 4 aguas minerales diferentes y las 4 saben diferente. Y es por eso que nosotros debemos tener muy claro de que el agua que debe entrar a nuestro proceso no basta con que sea hervida. Tiene que ser agua purificada, filtrada, por osmosis inversa si es posible, ozonizada si es posible, y no debe contener un exceso de minerales. Si me hablan del agua que yo les recomendaría usar, yo les recomendaría que utilicen agua San Mateo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el agua San Mateo es agua de manantial que no contiene aditivos de electrolitos, ¿no? Entonces es el agua, digamos, que va a acercarse más a lo que ustedes necesitan para poder elaborar su cerveza, ¿sí? Recuerden que los electrolitos en suspensión que se añaden, pues, por ejemplo, a las otras aguas minerales de mesa para darles un sabor más agradable, estos electrolitos en suspensión después generan sedimentos también. Entonces, hay que tener cuidado ahí. ¿Ya? Lo ideal es que sea el agua más pura de cualquier proceso, es la que deben usar para
para la cerveza. El agua más purificada, más procesada, más, digamos, no más procesada, sino la que guarda mejores características de calidad, ¿no? En función a los parámetros que ya hemos evaluado, ¿no? Sobre todo la dureza. No sé si respondí tu pregunta, Edson. Sí, profe. Sí, bueno, eso era, pues, ¿no? Porque, o sea, a mejorar la calidad del agua, también va a mejorar la calidad de la bebida, pues, ¿no? Definitivamente. De hecho, al inicio se lo mencioné también, ¿no? La calidad de la cerveza como producto terminado depende de varios factores. Tenemos el lúpulo, tenemos la levadura, tenemos el grano y tenemos el agua, ¿no? Esas 4 cosas son, pero vitales para nuestro proceso. Y las condiciones de procesamiento definitivamente también, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Habrá alguna otra pregunta? Con confianza, jóvenes, el momento es ahora. Bien, jóvenes, si no hubiera ninguna otra pregunta, bueno, eso es lo que respecta a esta sesión séptima correspondiente al taller de procesos de bebidas industriales. Pues lo único que me quedaría recomendarles es que esta información que ustedes están recibiendo, traten de aplicarla, no le tengamos miedo al proceso. Hay que, a veces yo sé que cuando lo hacemos por primera vez estamos ahí por ahí con algunos cuidados, ¿no? De repente con un poco de desconfianza, pero yo los animo a que empiecen a elaborar y van a darse cuenta ustedes que realmente no son cosas del otro mundo, más bien lo único que hay que hacer es ceñirnos pues a las recomendaciones que se les da y les va a salir un producto terminado bastante agradable y por qué no podrían tener por ahí algo para pasar pues las fiestas de fin de año en casa con tranquilidad, ¿no? Bien, jóvenes, respecto a esta sesión estaríamos cerrando el contenido de esta sesión. Para la siguiente semana, pues se va a trabajar algunos balances respecto a estos 2 temas, que es elaboración de vino y de cerveza, para que más o menos tengan una idea también desde el punto de vista de los materiales y de la parte comercial, ¿no? del producto. Eso es lo que se va a trabajar la siguiente sesión, se les va a dar un seminario de ejercicios por ahí. Y lo que respecta pues a la fermentación acidoláctica se trabajará de la semana que viene, o sea, básicamente a la primera semana de noviembre sería ya fermentación acidoláctica, y con eso estaríamos terminando también esta segunda parte del curso y ya nos restaría el tiempo para poder trabajar lo que es destilación, ¿no? Y por ahí podemos ver también de repente extracción sólido-líquido. Vamos a ver si es que nos da el tiempo. Pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, yo les pediría a jóvenes que nos alineemos pues a trabajar con estos procesos. Si alguno de ustedes quisiera cambiar su proyecto también hacia algún proceso de elaboración de cerveza o de vino, se comunica conmigo para poder conversarlo y ver si es que es factible hacerlo o si no es factible hacerlo también. Y eso básicamente respecto a esta unidad didáctica, jóvenes. ¿Alguna pregunta final, por favor? Si no hubiera preguntas, también me hacen saber. Por mi parte, ninguna, profesor. Ya de repente, en caso tenga alguna duda, yo le estaré hablando en privado o por el grupo. Sí, recuerden todos que me pueden llamar a mi teléfono, pueden escribirme por el WhatsApp. Tenemos el correo electrónico también, el aula virtual. En realidad hay muchas fuentes por las cuales nosotros nos podemos comunicar. Hay que tratar de estar en permanente comunicación y pues quienes ya han decidido trabajar con alguno de estos productos, como ya me han mencionado, pues
coordinamos ahí los tiempos de asesoría para poder llegar a obtener un producto adecuado, ¿no? Bien, jóvenes, muchísimas gracias por su participación. Eso ha sido todo por la sesión del día de hoy. Nos encontraríamos de aquí el día lunes. Por favor, no salgan innecesariamente de casa, que la pandemia está bajando, pero queremos que desaparezca, no queremos que se mantenga ahí, ¿ya? Cuídense bastante y pues espero encontrarlos muy pronto. Nos vemos el día lunes. Muchísimas gracias.